Ya a partir de hoy, domingo, vamos a empezar con la inscripción para el bautismo bíblico y membresía. Si eres de Cristo, te has convertido a Cristo en estos últimos meses, hay que dar ese paso de obediencia del bautismo bíblico. Y si ya vienes de otra congregación y quieres ser parte de esta iglesia local, también al finalizar el culto, en el counter de entrada puedes sacar tu cita para dialogar, y compartir y conversar durante la semana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nahum capítulo 3. Nahum capítulo 3, y vamos a dar lectura de los primeros 5 versículos. Nahum capítulo 3, versículo del 1 al 5. Si ven en sus boletines también, notarán el título del mensaje de hoy, que es una anatomía de la maldad. La anatomía de la maldad. Veamos qué nos dice Nahum capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Verso 2. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios inmutable, Dios no cambia. Eso quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Mira lo que el profeta Malaquías dice en el capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Mira ahora Santiago 1:17. Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Sus atributos son por la eternidad. Cuando leemos la palabra de Dios, por ejemplo, de que Dios en su rectitud y justicia condena al pecador que peca, también leemos en la palabra de Dios de un Dios de amor y misericordioso que salva a todo aquel que acude a Él. Y eso es así desde el Antiguo Testamento, porque como hemos leído, no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Mira lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice así, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nótalo, aquí está su misericordia y amor para salvar al pecador que peca. Pero mira lo que dice a continuación, y no tendrá por inocente al culpable. Ahí está su justicia y su rectitud. Lo que debemos entender es que Dios no es 90% amor y 10% justicia o viceversa, sino que en todos sus atributos Dios es uno en su ser, en una medida exacta, en un grado perfecto, sin que ningún atributo o característica disminuya o eclipse a otro atributo. Tantas veces queremos vivir para Dios con el atributo que más nos atrae o el que conocemos y nos olvidamos del resto y no entendemos de que Dios en su naturaleza es único y es indivisible. A Dios no lo podemos dividir. Dios no es la suma de sus atributos. Dios es uno en su ser. De tal manera que todos los atributos en su ser es uno en Él. No hay manera de dividirlos. Nosotros lo dividimos a veces por estudio bíblico y estudiamos que Dios es omnipotente, y Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, etc. Pero para Dios estas características son una sola en Él. Y cuando pensamos que podemos dividir a Dios y
destacamos solamente una u otro atributo para nuestras vidas, entonces a veces no entendemos la naturaleza de Dios y a veces queremos ser más buenos que Dios, lo pongo entre comillas, de tal manera que no percibimos el pecado tal como Dios lo ve en su santidad. Y entonces decimos, cuando leemos el Antiguo Testamento, eso era el Dios del Antiguo Testamento, pero no, porque Dios no cambia. Y el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Nuevo Testamento. Mira por favor lo que dice el Salmo capítulo 5, versículo 4. Dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, es decir, el inconverso no goza ni gozará de la vida eterna. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y nota ahora, porque Dios no solo aborrece el pecado, sino que el que comete o que vive en el pecado. El texto dice, aborreces a todos, y ahí hay personas inconversas, a todos los que hacen iniquidad. Quien se va a la condenación es el pecador, no el pecado. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a ese mismo Dios, no ha cambiado. Miren en su Biblia, Juan capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. El que en Él cree, ese es Cristo, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no ha cambiado. Cuando un pecador redimido, salvado por la sangre de Cristo, va asimilando cada vez más que Dios no se complace en la maldad y que el malo no habitará junto a él, y mira la cruz donde Cristo pagó el precio de su pecado por el puro afecto de su voluntad, entonces esto produce un efecto de gratitud al Señor, un peso de gratitud hacia Dios, dado que uno va conociendo al Dios de la Biblia en sus atributos. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 12, dice así, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Uno ve esto en la Biblia, en su propia vida aplicado, y uno no deja de alabar a Dios porque no lo merecíamos. Nuestras rebeliones fueron alejadas por el Señor. En su misericordia, en su atributo de misericordia, Él lo alejó, atributo que no es menos que su justicia, pero que el Señor quiso en esa manera única que Él tiene de actuar, porque Él no se puede dividir, Él obra de esa manera para alejar nuestros pecados, así como Él perdona nuestras maldades por la eternidad. Recuerda, cuando el Señor salva al pecador, lo salva en su misericordia. Cuando Dios condena al pecador, lo condena en su justicia. Ambos atributos, justicia y misericordia, son por igual. Hay misericordia a aquel que ha rescatado y hay justicia a aquel que condena, pero jamás hay injusticia. Hay misericordia y hay justicia, pero jamás hay injusticia. Nínive había escuchado el mensaje por boca del profeta Jonás, recuerdan, 100 años antes de que Nahum ejerciera su ministerio. Y entonces en Jonás capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice así, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Extraordinaria obra de Dios. Se arrepintieron de sus pecados y Dios en su misericordia obró perdonando sus rebeliones. Pero ahora en Nahum resulta que la nueva generación está rechazando a Dios. Y rechazando al pueblo de Dios, están rechazando la misericordia de Dios. Entonces el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 2, nótalo, el profeta dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios en su rectitud y justicia
no toleró el pecado de los asirios, aunque Él es tardo para la ira y grande en poder para perdonar. Asimismo, Él es celoso y vengador en toda la pureza de su santidad contra quienes le resisten. De tal manera que cuando arribamos a capítulo 3 de Nahum, lo que vamos a ver ahí es cómo Dios condena la maldad de personas que se resistieron a Él, dado que Dios es un Dios santo y justo y que no puede tolerar la maldad de quienes le dan la espalda al Dios de los cielos. Mira lo que dice Nahum capítulo 3, versículo 1. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria. Es a Nínive, sí, es un ay de juicio. Los asirios fueron brutales en sus conquistas, sanguinarios, como dice acá. Toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje. Eso vivió la sociedad ninivita en mentiras, creencias mentirosas y se llenaron de rapiña, es decir, saqueaban a los pueblos conquistados y también sin apartarse del pillaje porque despojaban a los pueblos que conquistaban. Militarmente era una aplanadora de maldad. Y esto muestra la profundidad de la maldad de los ninivitas. Entonces, en la anatomía de la maldad, que es lo que estamos viendo ahora, miren un primer punto que vamos a meditar, reflexionar, pensar juntos, caminar juntos en esto. Miren el primer punto, porque vamos a ver acerca de la fuente de la maldad. La fuente de la maldad. Podemos preguntarnos si una persona o sociedad ¿puede profundizar en la maldad? La respuesta es sí, puede profundizar en la maldad, lamentablemente. Es decir, los asirios fueron en decadencia, en pecado, por la maldad y maldad de los habitantes. Miren lo que dice el versículo 2 y versículo 3, dice así, chasquido de látigo y fragor de ruedas. El chasquido de látigo es ese sonido agudo de látigo cuando golpeaban a los caballos para andar militarmente en esos carros de combate donde el fragor de las ruedas, el sonido intenso de esas ruedas que iban andando y sonando eran atemorizantes para aquellos pueblos que veían al ejército asirio a su conquista. Y entonces acá Nahum dice, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, resplandor de espada y resplandor de lanza. Noten, caballo atropellador. ¿Se imaginan un poco la escena en esos carros de combate militares, esos caballos atropellando todo a quien se ponía delante de esta máquina militar? Y también dice acá, el carro que salta, pasaba y aplanaba todo cuanto se ponía delante, y jinete enhiesto, erguido, ¿no es cierto?, con una agresividad, de tal manera que mostraban la maldad de su corazón. Ahí estaba la espada, ahí estaba el resplandor de la lanza. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Miren, ahí está. Multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. El profeta Nahum ve esta visión, ¿no?, fuerte, terrible, de las conquistas asirias, porque esto era el ejército asirio. Era un ejército sanguinario. Y lo que este cuadro de la palabra de Dios muestra es en realidad lo que hay en el corazón humano en acción desde la misma fuente del pecado. Cuando el Señor Jesús habló sobre este tema, mira lo que Él va a decir en Mateo capítulo 15, versículo 19. Cristo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La lista puede continuar, esta es solo una muestra de lo que hay en el corazón. Pero nota por favor de que Jesús no atribuyó el pecado a los rasgos de la personalidad de un individuo. Tampoco dijo que esto era por el entorno de la persona o por los trastornos que pudo haber experimentado esta persona o por las emociones dañadas de uno u otro pecador o que las estructuras sociales romanas no funcionaban y entonces eso era lo que producía la maldad de la gente en el tiempo de Jesús. No.
Cuando Jesús habló del pecado, Él dijo, porque del corazón sale, del corazón. Jesús está hablando de la fuente del pecado mismo, de lo que el corazón en acción va mostrando de la manera que quiere pecar. De la manera violenta como pecó Asiria en toda esta brutalidad bélica que estamos leyendo, o de otras maneras del hombre contemporáneo que peca a la medida de la manera que quiere pecar, pero que finalmente la fuente sigue siendo la misma. Al pecado hoy en día, lamentablemente, se le llama enfermedad. Y la gente entonces busca terapias, cuando lo que debe suceder es que debe arrepentirse de ese pecado que está cometiendo. Cuando leemos aquí las palabras de nuestro Salvador en Mateo, está describiendo al corazón del hombre en general. Cuando nos enteramos de una noticia triste, lamentable, fuerte, quizá un hecho de violencia que sucede aquí, fuera del mundo, o que alguien se considera un animal hoy en día, ¿no es cierto?, siendo imagen y semejanza de Dios, o que la sensualidad se va extendiendo en el mundo cada vez de forma más abierta, tosca y horrible, ¿no es cierto? Y usualmente los comentarios en general son los jóvenes de hoy día, ¿qué está pasando con la gente? No hay salud mental, ¿no es cierto?, que es la frase de moda de hoy en día, pero resulta que no es la gente, no es la gente, soy yo también. Yo estoy descrito en esto que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque surge del corazón del hombre y que desde aquí comienza a mostrarse el pecado en acción en la medida y la manera que el hombre desea pecar en su pecado favorito. Y que como creyentes nosotros tenemos que entender que esta realidad que aún vivimos como creyentes nos debe llevar a entender a un Dios que en todos sus atributos también tiene como característica que Dios es un Dios santo y que no tolera el pecado. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Los creyentes debemos ver la vida humana tal como Dios la ve, es una antropología bíblica. Esto nos va a ayudar a caminar humildemente delante de Dios, pero también nos va a ayudar a ver a nuestros hijos con una mirada del Evangelio, sabiendo que la educación y formación de los padres cristianos no es una formación netamente conductista, tratando de moldear la conducta para disimular a la vista lo que el corazón humano no es delante de Dios, porque el corazón es pecaminoso. Cuando leemos Nahum, cuando leemos otro profeta del Antiguo Testamento, cuando leemos las epístolas en el Nuevo Testamento, las cartas, la Biblia entera, nos debe hacer mirar hasta dónde el hombre puede llegar en su extensión del pecado. Y cuando vemos eso en la Biblia, nos damos cuenta que el hombre no tiene límites para pecar. Cada vez da un paso más extendido y un paso más extendido. Y así llega al borde de su vida hasta que pasa la eternidad a condenación sin Cristo. Mira por favor lo que dice Nahum capítulo 3, versículo 4. Dice así, a causa de la multitud, de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia. Así Dios describió a Siria, una ramera de hermosa gracia. Y observa que no hay límite para el pecador que sigue y sigue pecando, porque el texto dice a causa de la multitud, multitud. No había límite para el hombre de ese momento, como no hay límite para el hombre de hoy. El hombre puede ir acumulando en multitud y multitud de cualquier tipo de pecado, pero mira, algo más, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ya era suficientemente malo que Nínive pues se complaciera con su pecado de hechizos y fornicaciones, pero observa que el texto bíblico dice maestra en hechizos, seduce a las naciones con fornicaciones y con hechizos. Nínive fue altamente contaminante, pero no se contentó con esto. Ella fue un modelo de vida pecaminoso
a otros pueblos que también vivían en pecado, pero que Nínive se llevaba las palmas y que era un modelo pecaminoso y rebelde y desafiante contra el Dios de los cielos. De hecho, hay gente hoy en día que no solo se complace en pecar, sino que motiva a otros a pecar y que trama de alguna manera que los hombres y mujeres puedan caer cada vez más en el pecado. Ciertamente hay una responsabilidad personal de quien peca, pero no podemos pasar por alto a aquellos que promueven y extienden el pecado hoy en día. Mira lo que Cristo dijo en cuanto a esto. El Señor dijo, Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Claro, cuando hay tropiezos en el mundo, situaciones que nos ponen en alerta, reconocemos que nosotros no podemos andar solitos. Necesitamos de la gracia de Dios. Si queremos andar por nuestras fuerzas, fracasamos, no avanzamos ni 10 metros, o podríamos avanzar 10 metros, pero cayendo de tumbo en tumbo. Entonces, con los tropiezos del mundo son necesarios porque nos damos cuenta de nuestra incapacidad de poder vivir para Dios, a menos que buscamos al Dios de los cielos y Él nos ayuda a caminar en su gracia y poder. Pero Cristo añade, dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, porque ese hombre es altamente contaminante. Y los creyentes entendemos esta realidad. Sabemos que aún en nuestro corazón hay un residuo de pecado. Es decir, aunque no somos esclavos del pecado, Cristo nos ha libertado para ser siervos de Cristo. Aún en este corazón surge un residuo de pecado en el cual tú y yo sabemos bien, porque todos los días somos tentados. Al menos eso sucede en el creyente de la palabra de Dios. Y con diferentes tentaciones, tú y yo caminamos diariamente con una y otra tentación. Pablo el apóstol decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nombrando su cuerpo como si fuera un centro de operaciones del pecado, que aún, aunque es un residuo de pecado, aún sigue operando. Pero Pablo, al exclamar esto, miserable de mí, él mismo da la respuesta, dice, gracias a Dios por Cristo Jesús el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede, en su gracia, sostener y ayudar en esas tentaciones que todo creyente pasa a lo largo de todas las épocas, de todos los tiempos, porque esa es la realidad del corazón del hombre. Y el Señor nos invita a dejar y caminar con Él, pasando esa prueba y tentación por alto, personal, pero también nos enseña a pasar por alto cuando hoy en día vemos de que hay múltiples motivaciones y tentaciones externas que de alguna manera nos quieren mover hacia el pecado. Salmo número 1, salmo tan conocido, mira por favor, tan sencillo de entenderlo, dice así, bienaventurado el varón, ese varón está representando al creyente, ¿no es cierto?, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es un burlador, se burla de Dios, se burla de su palabra, se burla de aquellos que siguen fielmente al Señor. Es un escarnecedor, un burlador. Y un creyente verdadero no es solapado. O sea, no sonríe solapadamente al mundo y lo que el mundo ama. No es alguien que vive de alguna manera cuando estamos aquí que cuando estamos afuera, sino que es el creyente que no anduvo en consejo de malos. Y ese consejo de malos está en las redes sociales, en los líderes de opinión. El consejo de malos está en aquel amigo tuyo, quizá en la universidad o en el trabajo, que tú vas cediendo y no disciernes que eso que estás escuchando y que estás apropiando para tu vida y lo estás aplicando es consejo de malos, pero también que no ha estado en camino de pecadores, en el estilo de vida de un mundano que se quiere normalizar tantas veces en la vida de la iglesia y pasarlo como si fuese normal, cuando no es normal que un creyente se comporte como un incrédulo, pero asimismo, y menos todavía,
que esté un creyente sentado en una silla de un burlador, que hoy en día, si te has dado cuenta, va en aumento. Cada vez más hay más burladores y esto no es extraño, hermanos. Esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo conforme Cristo se acerque su venida. Esto va a ir en aumento y aquellos que tienen nietos, recuerda, si son pequeñitos, en 10, 15 años más, las pruebas y las resistencias que van a tener si vienen a los pies de Cristo van a ser muchísimo más de lo que un niño experimenta o lo que un niño experimentó hace años atrás. Porque los burladores van en aumento. Bueno, el creyente que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es un bienaventurado, según Dios. Y que además, observa en el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si has vivido algo de vida cristiana, vas a entender que no hay fórmulas religiosas, no hay varitas mágicas, no hay el paso 1, 2 y 3, el ABC y ya, listo, la fórmula mental ya se encajó ahí y entonces vas a poder vivir la vida cristiana. No, sabes bien que eso no funciona así. Es la disciplina de buscar al Dios de la palabra, en la palabra de Dios y caminar junto con el Señor. No hay otra manera. Si tú quieres hacer un camino paralelo, vas a fracasar. Si quieres someterte a la palabra de Dios, ahí está en el Salmo 1, es clarísimo. Y el resultado de eso, en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el fruto de la vida de un creyente que sabe bien que hay un residuo de pecado en su corazón, que de aquí surgen sus propias tentaciones, pero que es el hombre de Dios, la mujer de Dios, que sabiendo eso camina con el Señor diariamente, buscándolo en su palabra. Y entonces hay un resultado, que hay fruto para la eternidad. Cuando tenía 20 años hubo una convención de jóvenes de la denominación donde me congregaba en aquel entonces, y entonces cada iglesia local en todo el país llevaba un grupo de jóvenes representando a su iglesia local y nos reunimos en la República de Arequipa. Ahí estuvimos una semana en una convención juvenil, fuimos con nuestro pastor, su esposa y algo más de 200 jóvenes de diferentes partes para entrenarnos, desafiarnos en la obra, pensar bíblicamente cómo tenemos que invertir nuestra juventud para el Señor. Y en cada mañana había devocionales y un devocional fue el Salmo 1. Lo recuerdo bien, porque hubo un joven de la selva peruana. Y cuando leímos este salmo, él nos miraba, habíamos dos de Lima en el grupo, y nos miraba siempre, y de pronto, con el acento de la selva peruana, voy a tratar de imitarlo, ¿no es cierto? Ustedes los limeñitos no saben lo que es un árbol plantado junto a corrientes de agua, nos dijo. Pero era del cielo su aclaración, porque de pronto nos tomó en frío. ¿Cómo es? Y nos explicó con una sencillez que hasta el día de hoy no puedo olvidarme. En los ríos de la selva, en los árboles que están al lado, se puede ver las raíces que se han enraizado, penetran, ¿no es cierto?, en la tierra. Y esa agua que fluye constantemente está regando y regando, regando esos árboles grandes. Y cuando uno camina por ahí dice, qué fácil es, nosotros estiramos la mano y arrancamos el fruto. Porque si algo se va a ver en esos árboles de la selva, es que hay fruto. La hicieron, el devocional terminó precioso esa mañana, con una sencillez de explicación tan sencilla como creo que los cristianos tenemos que entenderla en el día de hoy. Porque la gracia de Dios como un manantial que corre de ríos abundantes para el creyente, hermanos, en su palabra, es lo único que nos puede sostener y ayudar en este corazón que quiere pecar. Y que de esa manera, del corazón que salen los malos pensamientos y el pecado, pon tú todos los etcéteras que quieras colocar allí, de lo que pasa en tu corazón como pasa en el mío.
con la ayuda del Señor, ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua va a dar fruto para la gloria de Dios. Porque no hay otra manera de que cada creyente dé fruto si no está enraizado en el Dios de la Biblia y en la palabra de ese Señor que nos dio para entender la fuente de la maldad, pero al mismo tiempo la gracia de Dios que nos sostiene para caminar con Él. Nótalo, en primer lugar, la fuente de la maldad. Pero en segundo lugar, mira ahora en el boletín, el veredicto de la justicia. Porque lo que vamos a ver aquí en Nahum es que hay un juicio irrevocable. No hay segunda instancia. Es decir, el Tribunal Superior del Cielo no se equivoca cuando emite un veredicto. Y mira, por favor, lo que dice el versículo 5, Nahum 3:5, dice así: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Nota quién lo está diciendo: Jehová de los ejércitos, el comandante general de los ejércitos celestiales, y que por segunda vez se pone esta frase. Ya en el capítulo 2 también se ha dicho: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Es el Señor quien está dando este veredicto. No es Nahum, no es de ningún hombre, es el Señor. Y añade: y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Es decir, el Señor despojaría a Siria de su poder, de su prestigio, de su vanagloria que tenía, y la iba a exponer como se exponía en vergüenza a una ramera en aquel tiempo. Versículo 6. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y nota, en un lenguaje muy directo y fuerte, a la medida del pecado fuerte y directo de los ninivitas contra un Dios santo. Es que ese Señor ahora les dice que echará sus inmundicias, la idea es sobre sus rostros, y que ahora iba a humillarlos poniendo la ciudad en una situación penosa, tal como has leído en el texto. Y ante esa situación, Nínive no va a encontrar consoladores. Sí, las naciones que antes le buscaban porque veían el poder que tenía Nínive y toda Siria, ahora esos mismos pueblos ni siquiera les van a consolar. Dios dio un veredicto divino. Y no hay duda alguna ante este veredicto. Como dice la Biblia, que Dios, en Números 14 y 18, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hay un veredicto. Mira ahora Ezequiel 18:4. Dice: y aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hay un veredicto. Sin embargo, en esa maravillosa plenitud de un Dios que es único e indivisible, en la manera que Él solamente puede obrar en sus atributos y la manera que Él despliega sus atributos para la humanidad, entonces Dios en su misericordia traza un plan para el hombre pecador. Y mira lo que dice ahora Isaías 53:6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La maravillosa misericordia de Dios para el pecador. Porque mi pecado se cargó contra Cristo mismo. Y la sentencia que yo debía de tener por ser pecador, recayó sobre aquel que no tenía pecado. Y ese es Cristo el Señor. Y esto solo lo puede hacer Dios. Esta manera de obrar solamente la puede hacer el Señor. En ese veredicto que Dios da, ahora Él traslada ese veredicto al Hijo de Dios, Dios encarnado, que con todos sus atributos, Él despliega ahora su misericordia y amor para el pecador, y ahora el pecador puede abrazar a ese Dios que no ha dejado de ser justicia, y que no ha dejado de ser recto, y que no ha dejado de ser santo, pero que despliega su misericordia y amor para el pecador, para que el pecador pueda abrazar la salvación en Cristo.
porque Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y eso produce en este pecador una alabanza y adoración a aquel que me rescató, pero que me rescató para vivir para Él y para su sola gloria y exaltación. No me rescató para seguir viviendo mi vida mundana. Me rescató para vivir para Él. Pablo, cuando ha estado enseñando y explicando por 11 capítulos las misericordias de Dios. Pablo estaba hablando de la misericordia de Dios, del poder del Evangelio. Si no fuera por el poder del Evangelio no seríamos salvos. Pablo estaba hablando de la misericordia de Dios, de la justificación por fe y por la gracia de Dios. De la misericordia de Dios, del don del Espíritu Santo. De la misericordia de Dios que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba hablando de varias misericordias durante los primeros 11 capítulos de Romanos. Cuando llegamos al capítulo 12, Pablo concluye todo eso que ha ido enseñando. Y entonces en el capítulo 12, versículo 1, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por ese despliegue de la misericordia maravillosa de Dios para tu vida, te ruego, hermano, hermana, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el culto lógico, racional. Porque Pablo sabe que él, aunque podría usar su autoridad apostólica, él no la usa y dice: os ruego. Porque él entiende bien que una vez que un cristiano capta y asimila, metaboliza las misericordias de Dios para su vida, Pablo entiende que es imposible que alguien que ha degustado de esas misericordias ahora no entregue su vida al Señor para vivir para Él y para su sola gloria. Y entonces Pablo dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto lógico, racional. Porque sería ilógico que alguien que ha experimentado en su vida el perdón de Dios, sería ilógico que alguien, habiendo vivido eso que Dios le dio, ahora rechace vivir para ese Dios que le salvó. Porque habría una contradicción en el cristianismo. Y habría una contradicción en lo que significa ser un cristiano. Una vida salvada, pero también una vida santificada, transformada por Dios, para vivir para su sola gloria. Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y aquel Dios que condena el pecado es el Dios que salva al pecador. La pregunta que tienes que responderte en esta mañana es: ¿en qué lado estás? ¿En qué lado estás de los atributos de Dios? ¿Qué lado has abrazado? Si no has abrazado a Cristo el Salvador, hay salvación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Porque recuerda, el Señor salva por su misericordia, condena por su justicia, pero jamás habrá injusticia. Porque ese es el Dios de la Biblia, que quiere rescatarte y salvarte si tú abrazas en arrepentimiento y fe a Cristo el Salvador. Y si eres de Cristo, vive para Él, dale gloria a Él. Presenta tu cuerpo ahora, presenta tu vida ahora. Dile: toma mi vida, Señor, me salvaste, me rescataste, tómala. Límpiame de mis pecados, ayúdame a vivir para tu sola gloria y, aunque tenga un residuo de pecado, andar agarrado de la mano del Señor y vivir para su sola gloria y exaltación. Vamos a orar a nuestro